por varias, por mucho tiempo ha sido abordado, ha sido desarrollado, ha sido implementado. Hemos conocido anteriormente que este proyecto fue presentado ante el Papa recientemente, pero el objetivo principal y qué es lo que conforma y cómo nace la idea del ADN de la pobreza, creo que es un punto que también en este momento podemos aprovechar para compartirlo con el resto de la audiencia. ¿Cómo no? Nace a partir que me doy cuenta que me había equivocado. A ver, ¿cómo? Nosotros llegamos acá hace 10 años. Me había llevado 7 años a hacer el programa de las clínicas de fútbol, por eso se llama Fútbol Forever, sí. Y me quedó el nombre y quedé prisionero del nombre, Fútbol Forever. Hoy el fútbol es una actividad, pero es una lucha contra la pobreza, o sea, el nombre quedó desactualizado. Pero llegamos acá, llevo 7 años a hacer ese libro, tuvo resultados fantásticos las clínicas deportivas, intentábamos buscar a partir de la práctica del deporte, un modelo, que los chicos incorporaron un modelo de aprendizaje para que luego pudieran trasladar a sus distintos ámbitos de la vida, consigo mismos, con sus pares, con sus familias y con la escuela. La FIFA lo adoptó, hubo varias organizaciones externas que lo hicieron reporte de 40, 50 páginas que nadie leyó, pero que hablaban maravillas de resultados extraordinarios. Pero yo me había tomado 7 años de mi vida profundamente, incluso discutiendo y peleando y dejando de lado a psicólogos, a pedagogos, etcétera, etcétera, porque no entendían exactamente qué era lo que buscaba. Pero me di cuenta después de un tiempo que eso no era suficiente. Yo había intentado buscar la esencia de los jóvenes para que eso le diera una herramienta para salir de ese ámbito de pobreza, para que salieran y para que entraran en un desarrollo que ya fuera suficiente como para encaminarlos por otros rumbos. Y me di cuenta que no. Entonces, a partir de este error o de esta equivocación, a pesar de los resultados y a pesar de que tuvo tanto reconocimiento, dije, no, este no es el camino. A pesar de haber dejado tantos años de esfuerzo, he dejado a mis hijas la mitad de los meses, la mitad del tiempo cada mes, a mi socio abandonado en el trabajo prácticamente en el 80-90% del tiempo yo lo tengo dedicado a Forever. A pesar de todo ese esfuerzo tremendo desde lo económico, porque nadie apoyaba, ni apoya, desde lo económico. A pesar de todo eso me di cuenta que me había equivocado y que debía ser honesto con quienes estaba o para quienes estaba tratando de sacarlos adelante o de salir adelante y para conmigo mismo y aquellos que me estaban apoyando. Entonces empecé a trabajar toda la temática de la pobreza. Me fui dando cuenta que la pobreza, la conceptualización reducía su entendimiento, su comprensión y que la simplificaba de tal modo, relacionándolo con el aspecto económico, que impedía la posibilidad de conocimiento de todo lo que debe entenderse por pobreza. No sé si he sido claro. Sí. Entonces, si los encargados del marketing, si los encargados de la comunicación y si sobre todo los economistas estaban a cargo de contarle a la gente de qué se trataba la pobreza a través de sus organizaciones internacionales, de las políticas sociales, hablando del PIB, hablando del per cápita, hablando de que se es pobre con aquel que vive con $1.50 o $2 por día, o sea que el que vive con $3 por día no es pobre, o sea, una cantidad de limitaciones que en lugar de iluminar, de comprender, para poder después tratar, encerraban, reducían, simplificaban y mal informaban y muy mal se podía tomar medidas a partir de ese conocimiento erróneo y sumamente incompleto. A partir de eso, yo incluso lo he presentado en la Academia de Pontificia el otro día y decía, yo he leído en estos últimos años más de 150 libros, he seleccionado alrededor de 1.500 artículos y he escrito 1.000 y pico de hojas.
este es un resumen, ¿no?, de 15 páginas, es lo que le di al Papa, porque si no, pobre Papa, ya con todas las cosas que tiene que hacer. Y en ningún momento perdí ningún tiempo para conceptualizar la pobreza en un párrafo, en 2 párrafos. A pesar de haber, y no encontré en todo esto algo que la definiera bien a la pobreza. Y a la pobreza no hay que tratar de definirla, hay que tratar de entenderla, de comprenderla. Hay que interpretar, pero de manera amplia, todo lo que rodea este ámbito. Allí es donde vive la mitad de la población salvadoreña y la mitad de la población latinoamericana. Es una barbaridad que nosotros como civilización, como cultura, con los recursos que hoy hay disponibles, con las posibilidades que hoy existen, la gente siga sufriendo tanto en condiciones tan adversas y con la imposibilidad de salir de un círculo vicioso. Están absolutamente condicionados. No digo que no se pueda salir, porque al contrario, nosotros estamos proponiendo y estamos mostrando que hay muchos caminos y que debería haber muchísimo más, pero que esto lo tenemos que completar y hacer entre todos. Esta situación, cuando tú la describes, por ejemplo, se encasillan a los jóvenes, los mencionábamos, y debo decirlo, en su oportunidad, incluso nosotros como medios lo hacemos de la misma manera, porque son patrones o nombres que se establecen o se regulan. Pero ¿cuál es el sentir de estas personas cuando, por ejemplo, nosotros incluso las identificamos como jóvenes en riesgo? Ese estigma al final, ¿en qué repercute en estos jóvenes? Está muy bien la pregunta, Samuel, porque tal vez ya están tan acostumbrados que no paran a reflexionar, porque ni siquiera le prestan demasiada atención. El sistema de ayuda, los investigadores, los profesores, los profesionales, viven tan ensimismados, tan desconectados de estas realidades, tan escudados en la temática de los números, de los porcentajes, tan culturalmente adormecidos por esas presentaciones que deben hacer ante sus jefes, que son los que les permiten a ellos mismos vivir de ese trabajo, que los jóvenes o los vecinos ya ni les va ni les viene lo que se diga, porque hay una desconexión tal que no es como que ni me va ni me viene, no causa ningún efecto, pero inconscientemente a uno es como la gotita, ¿no? Si a uno decían que había una tortura oriental, para no estigmatizar a ningún país, que te tiraba una gotita, te tenía así sentadito, una gotita y otra gotita y otra gotita en la cabeza, ¿no? Y dice que después te volvés loco después de tantas gotitas que te van. Una gotita no es nada, 2 gotitas no es nada, pero si durante 4 o 5 días uno tiene una gotita en la cabeza, parece que... Y esto es un poquito así. Y entonces uno por ahí está tan acostumbrado a que... por ejemplo, los medios, ¿no?, que toman, como bien usted decía, toman esa información de quienes suponen saben, conocen, han estudiado, siguen estudiando, investigan, hacen libros. Y los medios llegan a los ámbitos empobrecidos, por ahí cubren algún hecho de violencia, se retiran y dejan otro malestar más en esa comunidad, porque lo único que se muestra de esa comunidad es la violencia, que el 99,99% de la gente que vive en las comunidades es gente que trata de vivir la vida de la mejor manera posible y que además de sus dificultades cotidianas, y en donde el tema del desarrollo está muy alejado de su cotidianeidad, sino está más ligado a la supervivencia, se le agrega todo este impacto que el resto de la sociedad le devuelve cuando dice: estos son violentos, estos son vagos, estos si no estudian, si no entran a la universidad es porque no lo merecen, y así reciben toda esa violencia que nosotros le enviamos,
que es muchísimo mayor de la que viene del otro lado, pero 100 veces más tremenda, porque les duele después y les cuesta y lo sufren en ámbitos muy diversos de la salud, de la educación, de la justicia, en cada cuestión cotidiana y que tiene que ver con la imposibilidad de tener una vida de bienestar, con las posibilidades que hoy existen. Acceso a mejores trabajos, capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que los medios también muestren que existen las comunidades, que hay en las comunidades, que vayan a hablar, que los pobres puedan también defender esas posiciones, cómo se sienten. ¿Por qué no existen espacios para que realmente puedan explayarse? Nosotros como los que vivimos en la mitad, que más o menos funciona bien, de las cosas en donde el flujo sociocultural a uno lo va llevando y lo va conectando y le va permitiendo desarrollarse y moverse con cierto bienestar, valora solamente el conocimiento formal, valora el conocimiento de aquel que es profesional o poderoso y no tienen casi respeto por el conocimiento que existe en las comunidades. Y es donde se da la marginación. Y entonces exactamente se da la marginación, se da la estigmatización y es imposible, por eso, tratar a la pobreza o que haya algunos programas que resulten exitosos si se sigue fragmentando, simplificando con programas de prevención y con investigaciones que no conducen a nada, que son incapaces de validar lo que escriben, lo que dicen, lo que promueven. Entonces es un círculo incompleto. Por eso mismo nosotros promovemos la cultura de la integración, con cosas muy concretas en donde los que viven dentro de las comunidades puedan salir y donde los que están fuera de las comunidades puedan entrar. Sin esa posibilidad de integración es absolutamente imposible el desarrollo. Es engañoso pensar que tirándole la pelotita a un chico, haciendo un curso de inglés u otro de computación, esos jóvenes o esos vecinos van a poder salir adelante y van a poder desarrollarse. Y la postura que adopta aquel que está en una fundación o sobre todo en una organización internacional o de las políticas sociales es, bueno, tampoco puedo cambiar esto que históricamente, sí se puede cambiar. Los recursos que hoy existen posibilitan muchísimas cosas, solo hay que tener ganas de salir de esa situación de privilegio y hay que ver hasta dónde uno quiere comprometerse en esto. Por eso nosotros hablamos mucho de las universidades, muchísimo, porque la universidad es hoy un referente, hoy desde hace cientos de años, es una institución de las pocas instituciones que las sociedades respetan. La universidad. Y sobre todo en Latinoamérica, bueno, en casi todo el mundo le diría, pero, o en todo el mundo, pero lo que conozco yo más es en Latinoamérica. En Latinoamérica la institución universidad representa credibilidad, representa desarrollo, representa bienestar, conocimiento, respeto, superación. O sea, bueno, ¿qué vamos a hablar de lo que significa el conocimiento y la valoración que hace la sociedad respecto a aquel que está egresado o no de la academia? Y la universidad, si logramos terminar de redondear esto, es un imán magnífico para contagiar a otras instituciones públicas y privadas de la sociedad. Y en la universidad hay gente, digamos, está la crema de los inteligentes, ¿no es cierto?, en cuanto al desarrollo que han alcanzado con el conocimiento. Han podido superarse, han podido explorar, profundizar, reflexionar sobre una cantidad de temas tan importantes que uno diría, ellos son capaces de cambiar toda esta historia. Después uno descubre que hay sí universidades que tienen esas ganas de cambio y hay otras que les cuesta un poco más. Nosotros hemos propuesto, y está dentro de la presentación que le hemos presentado al Papa, 11 puntos en donde proponemos una universidad que integre
y que dé lugar por lo menos al 30% de los cupos que tiene otorgados cada año de ingreso a los jóvenes que viven en las comunidades empobrecidas. Pero no que se los regale, no que por el mérito sea ser pobre, no. Por eso hay que entender todo esto muy bien, es un proceso largo. Pedimos que se cambie el sistema de ingreso para que estos chicos puedan ser becados del 8 de la PAES, que ninguno de ellos lo da porque hay unas distancias enormes entre algunas instituciones y las escuelas en estos ámbitos, por un proceso formativo que nosotros realizamos, que son 11 actividades. Y vamos a profundizar sobre este tema. Antes tengo que hacer una pausa comercial que me está pidiendo la producción. Regresamos. Amigos, muchísimas gracias por estar en sintonía de Canal 33. Hablamos esta mañana con Alejandro Goodman de la Fundación Fútbol Forever y estamos conociendo un poco más acerca del proyecto ADN de la pobreza. Y estábamos hablando, antes de ir a la pausa comercial, los espacios para que jóvenes que viven en situación de pobreza también puedan salir adelante por medio de la educación y espacios puntualmente en las universidades. Y hablábamos y tocábamos el tema de no necesariamente por ser pobres y no ser un mérito la pobreza para poder tener derecho a la educación también. Absolutamente. Es mucho más complicado participar de esas 11 actividades del proceso formativo que sacarse el 8 en la PAES. Mucho más complicado, porque la intención es que se modifique este sistema de ingreso y en donde realmente se los prepare a los jóvenes desde estos jóvenes no han salido de sus ámbitos. Y los que están afuera tampoco conocen